Descubierto el increíble secreto que transformó a un millonario árabe en un ser conmovedor. El sol ardía sobre la Ciudad de México mientras Juan, un ingeniero sudamericano de 32 años, se encontraba en la obra, sintiendo la presión aplastante de ser un inmigrante en un país que aún no lo acogía por completo. La destreza de su mente, capaz de resolver problemas complejos y diseñar estructuras innovadoras, se veía opacada por miradas de desdén de sus compañeros. El gringo, le decían, como si su acento delatara incapacidad. Pero en su pecho, ardía un deseo de demostrar que podía ser más que un estereotipo. Aunque su familia lo apoyaba desde lejos, el peso de su responsabilidad lo desgastaba. Cada peso que ganaba representaba horas de sacrificio, y las llamadas a casa se tornaban cada vez en una mezcla de orgullo y desesperación. ¿Para cuándo traerás la casa nueva, Juan?, preguntaba su madre, ignorando el peso del dolor en su voz. Ese día, una herramienta resbaló de las manos de un compañero y, en un instante, su brazo derecho se vio atrapado, dejándolo con un dolor punzante y una herida física que se sentía como un símbolo de sus fracturas emocionales. Una tarde, tras dejar la obra, se refugió en un bar cercano. Las luces tenues ofrecían consuelo a su espíritu abatido. Allí, encontró a Ahmed, un millonario árabe envuelto en un aura de sofisticación. Estaba sentado solo, con una copa en la mano, viendo el mundo como un espectador. Juan se sentó junto a él, buscando distracción, y en un instante, las palabras fluyeron. Compartieron historias, Juan sobre sus raíces, los valores que lo mantenían en pie, y Ahmed comenzó a relatar su vida llena de excesos y expectativas que lo atormentaban. A pesar de su fortuna, lo que más deseaba era la aprobación de un padre ausente. La conversación se convirtió en un espacio seguro donde ambos podían soltar cargas. El amor no se hereda, dijo Juan con convicción. Ahmed lo miró, y entre ellos surgió una conexión inesperada. Sin embargo, el peso de su entorno, el juicio sobre la amistad entre un pobre ingeniero y un millonario, ejercía presión. En el aire, había un murmullo de desaprobación, que hacía eco en sus propias inseguridades. El deseo de ayudar a su nuevo amigo chocaba con la angustia de su propia situación, temía que esta amistad lo dejara aún más expuesto. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En los días siguientes, la presión crecía. Ahmed luchaba contra la noción de que su fortuna solo debía ser un legado material. Los murmullos entre sus pares se volvían más fuertes, exigiendo que siguiera el camino de la ambición y el éxito que se esperaba de él. Juan, por su parte, sentía como si cada esfuerzo por ayudarlo significara arriesgar su propia estabilidad. ¿Qué pasaría si esta amistad lo dejaba sin nada? Una presión, lenta pero constante, lo empujaba hacia un momento inevitable de confrontación. A medida que se acercaba el día de la presentación de su proyecto conjunto, una revelación comenzó a torturar a Juan. ¿Sería capaz de encontrar su lugar entre los sueños de Ahmed y las promesas que había hecho a su familia? La búsqueda de una conexión real lo forzaba a mirar hacia adentro, desafiando todo lo que había creído. Las sombras del miedo lo acechaban mientras esperaba el momento decisivo. El futuro que tanto deseaba parecía desvanecerse en cada paso que daba. El día de la presentación llegó finalmente y el sol brillaba con una calidez casi irónica. Juan se despertó antes del amanecer, su mente enredada en una tormenta de pensamientos contradictorios. Se miró en el espejo, el reflejo de un hombre cansado, marcada su frente por la tensión y el esfuerzo. La herida aún le dolía, pero el verdadero sufrimiento se escondía en su interior, oculto tras la imagen de fortaleza que intentaba proyectar. En el camino hacia la oficina, un torrente de recuerdos lo invadió. El sacrificio de su madre, las horas interminables de trabajo dignificado, los sueños que una vez lo impulsaron. Ahora esa esperanza parecía desvanecerse, tragada por la incertidumbre que lo acompaña cada día.
Y, sin embargo, había algo en su interior que le decía que este momento podría ser diferente. La oportunidad de demostrar su valía no solo como ingeniero, sino como persona. La sala estaba llena. Ahmed se presentó como el inversor principal del nuevo proyecto, pero Juan tuvo que lidiar con la incomodidad de estar en el centro de atención, donde las miradas escudriñaban su alma. Presentar la propuesta significaba no solo dar a conocer su trabajo, sino también arriesgarse a ser juzgado. Sin embargo, en el momento en que empezó a exponer sus ideas, una chispa de confianza fluyó por sus venas. Su voz adquirió fuerza, cada palabra apoyada por la pasión por su profesión y el deseo de contribuir a algo significativo. Las preguntas que surgieron fueron incisivas, pero Juan se defendió con argumentos sólidos. En cada respuesta, encontraba la determinación que había estado buscando. Sin embargo, a medida que avanzaba la presentación, no podía evitar mirar hacia Ahmed. Su amigo, a pesar de su apariencia serena, parecía lidiar con sus propios demonios, su rostro marcado por la duda. Al acabar, un silencio profundo envolvió la sala. Los aplausos resonaron, pero Juan sintió que el eco de su propia voz aún vibraba dentro de su mente. ¿Hice lo suficiente?, se preguntó. La notoria mirada de desaprobación de algunos de sus compañeros le recordó el estigma que había enfrentado desde su llegada. En esos instantes, comprendió que no solo presentaba un proyecto, sino que también estaba derribando las barreras, los prejuicios que lo perseguían. Esa noche, decidieron celebrar. En un bar donde todo comenzó, Ahmed había preparado algo especial, un brindis en honor a la amistad que había florecido entre ellos. He decidido dejar de lado las expectativas que me han impuesto, declaró Ahmed, levantando su copa. Quiero construir algo que tenga valor, no solo en términos monetarios, sino en humanidad. Las palabras resonaban con ecos de cambio en el alma de Juan. Por primera vez, experimentó la capacidad de transformar la angustia en acción. En medio de la celebración, una revelación lo golpeó. Su vida había estado marcada por el miedo a no ser suficiente, pero esa noche supo que había tomado un camino que lo acercaba a su verdadero propósito. Compartir su viaje con Ahmed no solo lo liberaba, sino que también le otorgaba la posibilidad de ser un agente de cambio en un mundo que a menudo valoraba el éxito por encima de la conexión genuina entre las personas. A medida que hablaban sobre sus próximos pasos, la tensión entre sus sueños y su realidad se hacía palpable. Juan no podía evitar sentir que aún había un dilema que enfrentar, una decisión que pondría en tela de juicio su futuro. La hora del ultimátum se acercaba. Las sombras del pasado lo acechaban, pero también la luz de un nuevo comienzo. Esto es solo el principio, pensó Juan. Pero debo enfrentar algo más grande que mi miedo. El presentimiento de lo impactante que vendría lo mantenía alerta, mientras una nueva pregunta resonaba en su interior. ¿Estaría listo para desafiar no solo al mundo externo, sino también a sus propios límites? La mañana siguiente, Juan se despertó con un propósito renovado. Aquella sensación reconfortante tras la presentación aún latía en su pecho, empujándolo a seguir adelante. Sabía que había despertado algo dentro de él, un deseo de superar el miedo que lo había mantenido atado. Se vistió con una determinación que antes parecía inalcanzable y se dirigió al trabajo, dispuesto a enfrentar los desafíos que se presentaran. La jornada comenzó con una reunión de equipo. Ideas y propuestas flotaban en el aire como pájaros en vuelo. Juan se sentó con su libreta, tomando notas, pero no solo de lo que su jefe quería, sino de lo que él deseaba aportar. Las palabras más humano le resonaban en la mente. Comenzó a proponer una serie de mejoras no solo en los proyectos técnicos, sino en la manera de llevar a cabo el trabajo. Buscaba opciones que hicieran hincapié en la colaboración y en los lazos entre el equipo. Se dio cuenta de que esa energía hoy en día se necesitaba más que nunca. Cuando terminó su exposición, notó que algunos compañeros intercambiaron miradas sorprendidas. ¿Estaba realmente afectando el ambiente de trabajo? La idea de ser un motor de cambio se instalaba lentamente en su interior, desafiando esa inseguridad de siempre. Sin embargo, no todos los ecos eran positivos. La mirada escéptica de Ricardo, su superior, pesaba como una losa en sus hombros. Sabía que Ricardo representaba las viejas normas, un bastión de un enfoque que no aceptaba más que el rendimiento sólido y frío. Las semanas siguientes fueron una mezcla de avances y obstáculos. Juan se sintió abrumado en algunas ocasiones,
cuestionando su capacidad de liderar. Cada vez que aceptaba una responsabilidad, sentía destellos de duda intentar nublar su claridad. Pero había un convencimiento en él, una voz interior que crecía: está bien fallar, está bien no ser perfecto. Un día, tras una discusión acalorada con Ricardo sobre uno de los proyectos, decidió que era hora de confrontar no solo su jefe, sino también su inconformidad. ¿Por qué no nos abrimos a nuevas formas de trabajar?, le preguntó de manera firme, aunque su corazón latía con fuerza. La conexión, la empatía, son herramientas tan poderosas como nuestros cálculos y diseños. No se trata solo de resultados, se trata de la gente que está detrás de ellos. La tensión se hizo palpable, ambos sabían que estaban en un punto de quiebre. La reacción de Ricardo fue explosiva y pronto la conversación se convirtió en una pelea verbal. Sin embargo, Juan se sintió liberado al expresar sus pensamientos. Comprendió que esta chispa de conflicto lucía como una amenaza para la estructura preestablecida, pero también como una oportunidad para crecer. Esa noche, al volver a casa, sintió el peso de lo que había enfrentado. Está bien incomodar las normas, si eso significa encontrar un nuevo camino, reflexionó ante el espejo, viéndose más fuerte. Las siguientes reuniones fueron diferentes. Juan fue más proactivo, aprovechando cada reunión como una plataforma para refinar sus propuestas. Los colegas comenzaron a notar su cambio, se convertía en un líder a pesar de la resistencia que enfrentaba. En cada paso, sus decisiones se volvieron más estratégicas y su autoconfianza se alimentaba continuamente de pequeños pero significativos logros. Una noche, mientras preparaba una presentación especial para un nuevo proyecto comunitario, recordó las palabras de Ahmed sobre crear algo valioso. Esto no es solo un trabajo, se dijo a sí mismo, es mi legado. Al mirar por la ventana, una sensación de propósito lo envolvió, y en ese momento decidió que estaba listo para lo que viniera, para hacer el cambio que tanto anhelaba ver, pero el desafío no se detuvo ahí. Al día siguiente, un mensaje inesperado de Ahmed lo llevó a un nuevo e inesperado dilema. He encontrado algo que te cambiará la vida, Juan. Quiero que hablemos en cuanto puedas. La incertidumbre le apretó el estómago mientras se preguntaba qué le esperaba. ¿Sería otro obstáculo en su camino o un aliado en su búsqueda de transformación? La noche pasó enlazada con dudas y anticipación. Juan no podía quitarse de la cabeza el mensaje de Ahmed. La promesa de un cambio radical le provocaba ansiedad y emoción al mismo tiempo. Sin embargo, el brillo de esa expectativa se tornaba sombrío cuando recordaba su situación habitual, marcada por la desaprobación de Ricardo y la presión de un entorno laboral que no siempre valoraba la conexión humana. A medida que avanzaba la mañana, la incertidumbre lo abrazaba con más fuerza. Juan sabía que debía prepararse para su charla con Ahmed, así que se dedicó a investigar más sobre el misterioso proyecto que su amigo insinuaba insistentemente. Se pasaba horas en línea, leyendo sobre transformaciones personales notables, haciendo conexiones con su propia vida. Aquellas historias resonaban en su interior, cada éxito era un eco del cambio que él también anhelaba. Al llegar a la oficina, el ambiente se sentía diferente. El aire estaba cargado de algo inexplicable. Mientras se sentaba en su escritorio, notó miradas curiosas de sus compañeros. Pasaron los primeros minutos en un silencio que le parecía incómodo, como si esperaran que él rompiera la monotonía. Sin embargo, en lugar de esconderse, sintió que era el momento de compartir. Se levantó y convocó a algunos colegas a una pequeña reunión improvisada. Quiero proponer un enfoque diferente para nuestro siguiente proyecto, comenzó, sintiendo como sus palabras parecían traducir su evolución interna. Compartió su visión de un ambiente laboral más colaborativo y humano, como la empatía podía ser el verdadero motor detrás de la innovación. Los rostros de sus compañeros reflejaban una amplia gama de emociones, algunos estaban intrigados, otros escépticos. Después de una discusión impetuosa, Juan se dio cuenta de que su capacidad para inspirar a otros iba en aumento. No más se trataba solo de lo que deseaba, estaba sintonizando con el deseo colectivo de ser parte de algo significativo. El cambio que antes proyectaba se estaba materializando en respuestas tangibles. Pero la sombra de Ricardo seguía presente, un recordatorio constante de que las viejas maneras aún dominaban el lugar. Esa tarde, por fin tuvo la oportunidad de hablar con Ahmed.
Lo encontraron en una pequeña cafetería, un lugar que había sido de refugio y ahora representaba una posible revelación. Juan notó algo diferente en su amigo, el brillo en sus ojos no era el mismo, parecía más incisivo, como si lo que tenía que compartir tenía el potencial de desbordar las emociones contenidas. Lo que voy a decirte no solo podría cambiar tu carrera, sino cómo ves el mundo, dijo Ahmed mientras tomaba un sorbo de su café. Tan pronto como comenzó a narrar sus experiencias con un mentor que había transformado su vida, Juan se sintió como si estuviera vislumbrando otra dimensión de posibilidades. Ahmed le explicó que había aprendido a equilibrar la ambición con la autenticidad, a encontrar poder en la vulnerabilidad, y cómo esos aspectos lo habían llevado a alcanzar no solo riqueza, sino un significado real en su vida. Juan se sintió como un niño frente a un mapa del tesoro, cada palabra un verso que revelaba un camino que nunca había explorado. Al finalizar la conversación, una sensación de inquietud y expectativa llenó a Juan. Si esto cambia tanto a Ahmed, ¿podría hacerlo por mí también?, pensó mientras se despedían. Al salir de la cafetería, se dio cuenta de que el cambio estaba al alcance de su mano, pero que también requería una decisión valiente, arriesgarse por el camino de la autenticidad o seguir la senda segura que lo tuvo estancado. Consciente del abismo que se abría ante él, decidió que solo su voluntad y su autenticidad definirían su camino. Sin embargo, algo dentro de él se agitaba al pensar que el camino hacia su verdad podría no solo abrir puertas, sino también generar conflictos. En su mente ya se asentaba el dilema: ¿estaría preparado para poner en práctica lo que había aprendido? Con el corazón latiendo con fuerza, un nuevo mensaje interrumpió sus pensamientos. Era de Ricardo, y su contenido aumentó la tensión. Necesitamos hablar sobre tus recientes ideas. Tengo algunas preocupaciones que discutir. La respuesta que tenía que dar podría decidir no solo su futuro laboral, sino también su identidad en un entorno cada vez más complejo. La confrontación estaba a la vista. La mañana del día siguiente llegó con una sensación de opresión en el pecho de Juan. El mensaje de Ricardo aún retumbaba en su mente como un tambor marcando el compás de una batalla inminente. El eco de la conversación con Ahmed, llena de posibilidades, se entrelazaba con la angustia de lo que podría significar enfrentarse a sus miedos en un entorno laboral que lo había omitido demasiado tiempo. Mientras se preparaba, contempló en el espejo su propia imagen. Cada línea en su rostro parecía contar una historia de dudas y frustraciones. Sin embargo, había un destello nuevo en su mirada. Quería que ese día fuera diferente, que su voz, por fin, sonara con la intensidad para la que se había preparado. Salió de casa, decidido a actuar, a no dejar que las sombras de su oficina lo ahogaran. En la oficina, el ambiente seguía siendo denso. Las preocupaciones de Ricardo flotaban en el aire. Juan se sentó, respirando profundamente. Se sintió como un gladiador en la arena, listo para la contienda. La rutina del lugar parecía casi absurda, personajes atrapados en dramas personales, luchando en una guerra sin sentido. A medida que comenzaba la jornada, su mente se centraba en la conversación que iba a tener. La hora del encuentro con Ricardo llegó más rápido de lo que esperaba. Entró en la sala de reuniones con un leve temblor en las manos, recordando las palabras de Ahmed sobre la autenticidad. Tenía que ser honesto, no solo con Ricardo, sino consigo mismo. Juan sintió que cada paso hacia la sala lo acercaba a una versión más auténtica de sí mismo. Ricardo lo recibió con una mueca tensa. He estado escuchando rumores sobre tus propuestas. Algunas personas están preocupadas por el enfoque humano que estás planteando. No creo que esto funcione, dijo, cruzando los brazos. En ese momento, Juan optó por dejar que su voz emergiera con firmeza. Ricardo, entiendo tus dudas, pero creo que el cambio es necesario. Esto no se trata solo de números o plazos. Hablamos de la calidad de vida en el trabajo, de cómo podemos ser más productivos conectando genuinamente. La empatía puede ser el motor de nuestra innovación. Las palabras fluyeron de él, un torrente que parecía resonar en cada rincón de la sala. A medida que hablaba, la tensión en los hombros de Ricardo se fue relajando, aunque su expresión continuaba siendo escéptica. Pero Juan no se detuvo, cada argumento era una carga de dinamita que desmantelaría la defensa robusta de su jefe. ¿Acaso no crees que los empleados felices son más productivos?
¿No ves lo que está sucediendo en otras empresas que eligen un enfoque similar? Necesitamos adaptarnos o quedarnos atrás, insistió. Ricardo finalmente respondió, el tono de su voz había perdido parte de la defensiva. No estoy en contra de la empatía, Juan, pero es arriesgado. Podrías quedar mal, y eso afectaría tu futuro aquí. La sala se llenó de un silencio inquietante. Juan sintió un estremecimiento dentro de sí mismo. No puedo seguir callando mis ideas por miedo a fracasar. Si no arriesgo por lo que creo, ¿quién lo hará? Contestó, con una claridad que sorprendió incluso a él. Mientras el diálogo continuaba, Juan comenzó a percibir un cambio en la actitud de Ricardo, como si la muralla se estuviera agrietando. La conversación se desplazó hacia un terreno más cercano a la colaboración. Al final, acordaron explorar juntos la propuesta que Juan había esbozado, aunque con la duda aún suspensa en el aire. Al salir de la reunión, una combinación de alivio y adrenalina lo invadió. Había tomado una decisión. Pero la incertidumbre seguía latiendo en su corazón. Ahora sabía que el verdadero desafío no era solo convencer a Ricardo, sino también persuadirse a sí mismo de que esta era la dirección correcta. Sin embargo, con cada paso hacia adelante, la sombra del miedo y la resistencia aún acechaba. ¿Sería capaz de sostener esta nueva vía? ¿Podría convertir su visión en realidad sin sacrificar parte de sí mismo en el camino? Mientras reflexionaba en su escritorio, sintió que un nuevo mensaje interrumpía la calma recién adquirida. Era de Ahmed, y el simple hecho de que llegara hizo que el corazón de Juan se detuviera. El mensaje decía, necesito hablar contigo urgentemente. He estado pensando en lo que compartiste y creo que estás más cerca de un cambio de lo que imaginas, pero hay algo que debes saber. La ansiedad se apoderó de él, una sensación inconfundible de que su viaje apenas comenzaba. Juan cerró el mensaje rápidamente, como si por arte de magia pudiera contener la energía que emanaba de aquellas palabras. Al mismo tiempo, su mente contemplaba la inminente reunión con Ahmed. La lógica y el nerviosismo chocaban en su interior. ¿Qué podía haber descubierto Ahmed para hacer que su situación cambiara de forma tan drástica? La tarde pasó, y aunque intentaba concentrarse en sus tareas, su mente divagaba. Las horas se convirtieron en una espiral de pensamientos sobre cómo transformar su propuesta en un proyecto tangible y exitoso. La visión de un espacio laboral basado en la empatía y la colaboración se interponía entre él y las tareas diarias. En cada momento de distracción, visualizaba empleados trabajando, riendo, sintiéndose valorados, una imagen que contrasta drásticamente con el ambiente enrarecido de su oficina. Finalmente, cuando el reloj marcó la hora de su encuentro, la tensión en su pecho aumentó. ¿Qué podría compartir Ahmed que cambiaría su perspectiva? Se encontró pensando en las historias de grandes líderes que se había empapado a lo largo de los años. Personas que, al igual que él, habían enfrentado momentos de duda y habían decidido actuar. Tal vez su momento había llegado. Entró al café donde habían acordado reunirse. Ahmed ya estaba allí, una taza humeante en sus manos y un brillo en sus ojos que delataba su entusiasmo. Juan se sentó, intentando ocultar la tormenta de inquietud que bullía dentro de él. Juan, he estado reflexionando sobre tu propuesta y lo que realmente representa. He visto cambios formidables en empresas que han optado por la empatía como su brújula. Pero lo que he descubierto va más allá de eso. Hay un secreto. Ahmed se inclinó hacia adelante, bajando la voz. La auténtica transformación comienza con la vulnerabilidad. Las personas en aquellos lugares se abrieron. Permitieron que otros vieran sus luchas personales y, lo más importante, se dieron permiso a sí mismos para hacer imperfecciones. Juan sintió un torrente de claridad. La vulnerabilidad, una palabra que había temido durante tanto tiempo, se presentaba ahora como el cimiento sobre el que podía construir su propuesta. No solo necesitaba ser valiente en su enfoque, sino que también debía inspirar a otros a hacerlo. La autenticidad que había comenzado a descubrir dentro de él debía resonar en todo el equipo. Pero, Ahmed, ¿cómo puedo convencer a otros de que se abran cuando ven mi propuesta como un riesgo?, cuestionó Juan, sintiendo que sus ansias de aceptación amenazaban con envolverlo de nuevo. Ese es el reto, respondió Ahmed, con una certeza que casi hacía eco en la habitación. Debes ser el primero en dar ese paso. Comparte tus propias inseguridades y fracasos.
Solo así los demás se atreverán a seguirte. La revelación le dejó un sabor amargo y dulce a la vez. Sabía que abrirse podía exponerlo al juicio, pero al mismo tiempo, abría la puerta a una conexión genuina con sus colegas. La posibilidad de forjar lazos significativos y un entorno más saludable lo emocionaba, pero la vulnerabilidad apagaría el miedo que lo había atormentado años atrás. Al despedirse, una chispa de determinación brillaba en sus ojos. Estaba a punto de tomar una decisión difícil pero necesaria, hablar abiertamente sobre su propio viaje, sus fracasos y sus miedos con su equipo. Aprender del dolor podría ser el puente para transformar su oficina en un lugar donde la empatía y la comprensión fueran los pilares del éxito. Pero lo que Juan no sabía era que en su viaje de autodescubrimiento lo esperaba un llamado inesperado que cambiaría sus perspectivas por completo. Mientras conducía de regreso a la oficina, recibió otro mensaje, esta vez de Ricardo: necesito que vengas a mi oficina. Hay cosas que discutir y se me ha ocurrido una idea que podría interesarte. El corazón de Juan se aceleró. ¿Sería la oportunidad que tanto anhelaba o una nueva barrera que lo llevaría a cuestionar su propio camino? La luz del sol se filtraba a través de las ventanas de la oficina cuando Juan entró, aún con el eco de la conversación con Ahmed resonando en su mente. La vulnerabilidad. Era un concepto que había considerado débil, un signo de debilidad. Pero al reflexionar sobre las palabras de Ahmed, se dio cuenta de que tal vez era la fortaleza que había estado buscando. Caminando hacia su escritorio, visualizó el momento en que se abriría a su equipo. Sin embargo, una oleada de dudas lo invadió. ¿Sus colegas lo verían como un líder o un fracasado? Con la mente a 1000 por hora, decidió aparcar esos pensamientos. Tenía una reunión con Ricardo. Era el momento de prepararse para lo que consideraba su siguiente gran paso. Al entrar en la oficina de Ricardo, vio el aire de inquietud. Su superior lo miraba intensamente, como si esperara en silencio que Juan rompiera el hielo. Gracias por venir, Juan. He estado reflexionando sobre el futuro del proyecto y creo que tenemos una oportunidad, comenzó Ricardo. Su tono era serio pero asertivo. Juan escuchó con atención mientras su jefe exponía su visión. Sin embargo, no podía evitar sentir que su propio enfoque sobre la empatía y la vulnerabilidad chocaba con la frialdad de la presentación de Ricardo. A pesar de que respetaba la experiencia de su jefe, una voz interior le susurraba que el cambio que deseaba empezar no podría ser deslumbrante si no se fundamentaba en la confianza. Ricardo, entiendo tu visión, pero ¿podríamos considerar integrar estos elementos que he estado trabajando sobre la empatía en el equipo? Creo que podríamos crear un ambiente más abierto donde todos, incluyendo tú, se sientan cómodos para expresar sus inquietudes, planteó con seguridad, sintiendo como cada palabra se adhería a su convicción. Las cejas de Ricardo se levantaron levemente. Juan, eso suena ideal, pero, ¿crees que cambiar esa dinámica con solo compartir sentimientos realmente funcionará? La productividad. Justamente ahí radica mi punto, Ricardo. La productividad no se mide solo en números, sino también en el compromiso del equipo. Si hablamos abiertamente de nuestros desafíos, podríamos encontrar soluciones más innovadoras. Te lo aseguro, podría ser un verdadero cambio de juego, insistió Juan, sintiéndose más convencido con cada intento de defender su propuesta. Ricardo se quedó en silencio, reflexionando. La tensión se sentía palpable en el aire. La lucha entre la visión clásica de la gestión y la contemporánea de la empatía parecía estar en una delicada balanza. ¿Podría Juan ser la chispa que encienda la transformación que tanto deseaba? Finalmente, con un suspiro profundo, Ricardo asintió. Está bien, lo consideraré. Pero necesito que traigas un plan más estructurado, algo que podamos discutir. Quiero ver cómo lo piensas implementar. Cuando Juan salió de la oficina, sintió que había logrado una pequeña victoria. Aún no había conquistado a su jefe, pero había plantado la semilla de su propuesta. En su mente, la idea de ser vulnerable seguía pulsando, una luz resplandecía en su interior. Sin embargo, también surgió un dilema. ¿Qué sucedería si Ricardo, aún sin querer, obstaculizara su camino? La presión de tener que enfrentarse no solo a los desafíos internos, sino también a las opiniones de otros líderes en la empresa, pesaba sobre sus hombros. Mientras se dirigía a su escritorio,
Decidió que tenía que prepararse no solo para presentar su propuesta a su equipo, sino también para lo que vendría de su jefe. En su mente comenzaban a brotar ideas sobre cómo combinar el aprendizaje de vulnerabilidad con la estructura que Ricardo había exigido. En ese momento, el teléfono sonó. Un mensaje de Ahmed llegó en el peor instante, encendiendo aún más sus inquietudes. Juan, me emociona lo que estás intentando. Pero recuerda que también es vital cuidar cómo te perciben los líderes. La empatía no se imparte, se contagia. Juan sintió la incertidumbre acechando nuevamente. ¿Podría realmente cambiar algo en la oficina sin que su propuesta fuera vista como una falta de seriedad? Todo quedaba en sus manos, pero a medida que avanzaba el día, la temperatura del conflicto interno aumentaba. La necesidad de asegurar su futuro profesional se convertía en un dragón que consumiría su camino hacia adelante. ¿Estaría dispuesto a llevar esa batalla al siguiente nivel, incluso si eso significaba enfrentarse a sus propios temores ocultos? La mañana siguiente, Juan llegó a la oficina con una mezcla de nerviosismo y determinación. Había pasado la mayor parte de la noche ideando un plan estructurado, uno que no solo integrara la empatía, sino que también se alzara como un modelo de productividad. Se preguntaba si realmente podría convencer a su equipo de la importancia de este enfoque. Mientras se acomodaba en su escritorio, revisó el borrador de su propuesta. Cada sección era un intento de equilibrar la lógica fría del negocio con la calidez que deseaba incorporar en la cultura del equipo. Sabía que presentar esta idea requería más que un simple documento, necesitaba ejecutarla con pasión y claridad. Hoy es el día, murmuró para sí mismo, como un mantra que amplificaba su resolución interna. Miró a su alrededor, notando a sus colegas inmersos en sus tareas diarias, ajenos al dilema interno que lo consumía. Al entrar en la sala de reuniones, observó las caras de su equipo, los mismos que habitualmente reaccionaban a la presión del día a día con cansancio. Juan decidió recordar cada nombre, cada historia detrás de esos rostros, y se preguntó qué reacción tendría al abrirse a ellos. ¿Sería suficiente su vulnerabilidad para generar conexión? Cuando todos estaban sentados, Juan tomó una respiración profunda y comenzó. Gracias por venir, equipo. Hoy quiero hablarles sobre un enfoque diferente que podría cambiar cómo trabajamos juntos y cómo abordamos nuestros desafíos. Las miradas estaban fijas en él, algunas curiosas, otras escépticas. Juan continuó, explicando su propuesta, no solo en términos de procesos y números, sino con la convicción firme de que la empatía podía ser el pilar de un rendimiento más eficaz. Imaginemos que cada uno de nosotros se siente en un espacio donde puede compartir sus inquietudes y contribuir sin miedo a ser juzgado. Si logramos eso, seremos más creativos y colaborativos. Viajar en esta idea fue difícil, especialmente cuando notó las expresiones de recelo en algunos miembros. Entiendo que esto puede sonar utópico, pero quiero que consideremos los beneficios a largo plazo. Una voz se alzó, interrumpiendo su flujo. Era Clara, una de las más experimentadas y recelosas del equipo. ¿Y cómo está seguro de que esto no afectará nuestra productividad? Hemos trabajado así mucho tiempo. La pregunta, tan directa como un golpe, no lo desanimó. La llevó en su mente como una oportunidad. Clara, lo entiendo. Pero me atrevo a decir que la productividad a largo plazo está atada a la motivación y el bienestar del equipo. Si estamos estancados en un entorno donde el miedo a expresar nuestras dudas y frustraciones prevalece, los resultados serán aún más frustrantes. Juan vio cómo su respuesta caló hondo en algunos miembros, pero el grupo seguía dividido. Su inseguridad pasó a ser palpable. La sala vibraba con tensión, y sintió que, si no lograba conectar con su equipo, su propuesta podría caer en el olvido. El tiempo avanzaba y a medida que el debate continuaba, Juan empezó a cuestionarse si su visión era realmente válida. Durante un instante, sus dudas comenzaron a tomar la forma del fracaso. ¿Sería capaz de sostener esta conversación y no solo enamorarlos de la idea, sino convencerlos de que darle un giro al enfoque significaba un paso hacia adelante? La reunión concluyó, pero el eco de su propia vulnerabilidad quedó resonando en su mente. Había abierto la puerta, pero ¿podría realmente construir un puente que los llevara a aceptar este nuevo camino? Mientras salía de la sala, sus pensamientos giraban vertiginosamente.
Había llegado a un punto crucial en su carrera. Había expuesto su visión, pero ahora tenía que lidiar con el eco de la resistencia y la posibilidad de fracasar. Sería capaz de demostrar que su enfoque no era solo un ideal, sino una necesidad real para el equipo. Con la mente agitada, recibió un mensaje de Ahmed que solo aumentó su inquietud. Juan, la empatía no solo es contagiosa, también se puede resistir con fuerza. Esté preparado para la reacción del equipo. El dragón de la incertidumbre siguió rugiendo en su interior. La lucha se había vuelto aún más real. Ahora, debía averiguar cómo actuar para que sus ideales se convirtieran en su realidad. La batalla había comenzado. Juan se despidió de la reunión con un nudo en el estómago, sintiendo la angustia de la incertidumbre. Mientras caminaba por el pasillo, cada paso parecía más pesado que el anterior. La tensión giraba a su alrededor, como una nube oscura que amenazaba con aplastarlo. Había presentado su propuesta, sí, pero se sentía como si hubiera dejado escapar su voz en un mar de escepticismo. Al llegar a su escritorio, se sentó y se enfrentó a la tarea más difícil, analizar su propia reacción a la confrontación. ¿Había sido lo suficientemente convincente? Se llevó las manos a la cara, cerrando los ojos por un breve momento, tratando de evocar la pasión que había sentido al formular su visión. Sin embargo, la persistente voz de la duda se asomaba a su mente. La pregunta que Clara había planteado seguía resonando: ¿cómo podía asegurarse de que la empatía no obstaculizara la productividad? La jornada avanzaba lentamente, pero cada segundo se convertía en un reto interno. Cada vez que levantaba la vista, notaba a sus compañeros inmersos en sus quehaceres, despreocupados por la semilla que había intentado plantar. Recapituló las interacciones de la reunión y se sintió como un luchador que había lanzado un golpe y no había conseguido derribar a su oponente. Pero la energía del fracaso era un motor poderoso. Juan tomó una decisión: no dejaría que esa derrota lo definiera. Con renovada determinación, comenzó a trazar un nuevo plan. Decidió crear un entorno donde pudiera demostrar, en lugar de solo hablar, sobre los beneficios de su enfoque. Así que, esa tarde, propuso a su equipo una pequeña actividad, un ejercicio práctico de resolución de conflictos donde la empatía jugaría un papel crucial. Esto, espero, nos ayudará a conocernos mejor y superar nuestras diferencias, les dijo, sintiendo el sudor frío recorriendo su espalda. Las actitudes de sus compañeros eran complejas, algunos parecían incómodos, otros escépticos, pero había un par que mostraron interés. Esta vez no lucharía solo con palabras, convidaría a su equipo a participar activamente y experimentar una forma nueva de colaborar, un tipo de colaboración que iba más allá de la rutina. A medida que el ejercicio se desarrollaba, Juan observó que algunos miembros comenzaron a relajarse. Las risas y el compartir de experiencias acumuladas creaban pequeños momentos de conexión que antes habían sido inexistentes. Las barreras estaban comenzando a romperse, incluso si solo era un poco. Sin embargo, en su interior, la voz de la precaución seguía susurrando. El taller concluyó y, aunque sintió que había dado un paso adelante, la sensación de que sus ideales aún estaban en peligro permanecido. ¿Cuánto de esta buena voluntad sería sostenible? Despertó su pensamiento analítico una vez más. Si realmente quería que su enfoque prosperara, necesitaba establecer un plan a largo plazo que integrara esta nueva perspectiva. Antes de cerrar su laptop aquella noche, tomó un momento para reflexionar. Había comenzado un camino, pero aún no había encontrado las respuestas definitivas. Ya no sentía que estaba solo en esta búsqueda, había un destello de esperanza en el aire, pero era frágil. De repente, su mensaje de texto vibró. Era un simple "¿Cómo va todo, amigo?", de Ahmed. Pero para Juan, ese sencillo gesto simbolizaba la conexión que anhelaba establecer con su propio equipo. La inquietud en su pecho resurgió, al recordar que su camino apenas comenzaba. La empatía demandaba ser construida y sostenida, y él necesitaba un plan claro. ¿Qué pasos específicos podía tomar para hacer de su visión una realidad duradera? La presión se acumuló, y Juan comprendió que enfrentaría un nuevo desafío: transformar su experiencia del taller en una sólida estrategia de implementación. Así, con una mezcla de temor y esperanza, comenzó a bosquejar los elementos que necesitaba integrar. En su mente, una nueva pregunta emergía:
¿acaso estaba dispuesto a salir de su zona de confort para recibir la resistencia que vendría? El nivel de compromiso que requeriría quizás desnudara más de lo que estaba dispuesto a mostrar. Pero al fin y al cabo, era solo el inicio del viaje. La próxima jornada sería decisiva. Tenía que enfrentarse a lo que él creía, y en el fondo, a sí mismo. Mientras la noche caía, la intensidad de esos pensamientos le recordaba que, a veces, los mayores desafíos no estaban en los demás, sino en el reflejo que se encontraba frente al espejo. La batalla por sus ideales apenas comenzaba. Juan despertó al día siguiente con un renovado sentido de propósito. Era el momento de transformar la presión en acción concreta. La idea de ser un líder auténtico, que promoviera la empatía en su entorno laboral, había calado profundamente en su ser. Cuando llegó a la oficina, se sintió diferente. La ansiedad y el miedo que algunas veces lo acechaban ahora se transformaban en determinación y coraje. Mientras se instalaba en su escritorio, decidió que lo primero que haría sería presentar un plan estructurado sobre cómo implementar su enfoque en empatía y colaboración. Sabía que tenía que ganarse a su equipo, y para eso, debía ser claro y convincente. Así que pasó la mañana trabajando en una presentación que combinara la lógica empresarial con la calidez de un entorno colaborativo. Cuando llegó la hora de la reunión, el aire estaba cargado de expectativas. Juan pudo ver la mezcla de curiosidad y escepticismo en sus compañeros, pero sabía que esta era su oportunidad. Gracias por tomarse el tiempo de escucharme, comenzó, inhalando profundamente para calmarse. Hoy quiero presentarles una visión que no solo se trata de ser más productivos, sino de crear un espacio donde todos puedan ser escuchados y valorados. Desarrolló su plan, detallando cómo implementar dinámicas de trabajo en equipo que fomentaran la empatía, y cómo esos cambios no solo beneficiarían el ambiente laboral, sino que aumentarían la creatividad y, en última instancia, la productividad de todos. A medida que presentaba su propuesta, notó cómo algunos de sus colegas comenzaban a visualizar la idea, experimentando una mezcla de intriga y deseo de participar. Clara, nuevamente alzando la voz, cuestionó con escepticismo, pero, Juan, ¿tienes ejemplos de empresas que realmente lo han logrado? Él había anticipado esta pregunta y estaba listo. Sí, Clara. Empresas como Google y Zappos han implementado prácticas similarmente centradas en el bienestar de sus empleados, lo que ha llevado a una mejora notable en el compromiso y la innovación, argumentó, mientras el murmullo en la sala se convertía en atención activa. A medida que respondía a las preguntas, la tensión que antes emanaba de su equipo se comenzaba a olfatear como un recuerdo lejano. Los rostros previamente escépticos se iban transformando a medida que Juan continuaba compartiendo su visión. Cada palabra que pronunciaba no solo definía su deseo de cambio, sino que también resonaba con sus experiencias compartidas, despertando el deseo de crear algo mejor en conjunto. Al finalizar, un silencio caía sobre la sala, un silencio cargado de posibilidades. Juan se sintió vulnerable y expuesto, pero también liberado. Había dado un paso importante al atreverse a compartir no solo una propuesta, sino también su deseo de construir un ambiente donde la empatía fuera un valor fundamental. Era solo el inicio de una transformación, pero estaba convencido de que había hecho un avance significativo. Después de la reunión, sus colegas comenzaron a hablar entre ellos, algunos cuestionando, otros apoyando su visión. Clara se acercó, su expresión ahora era de contemplación. Quizás podríamos hacer una sesión de prueba esta semana. Un taller sobre colaboración y resolución de conflictos. ¿Qué piensas? Juan sintió un aire de esperanza, la chispa que había encendido su deseo de cambio empezaba a crecer. Con el tiempo, dieron vida a esa sesión. El taller fue un éxito rotundo. Los comentarios fluyeron, las emociones brotaron, y el equipo comenzó a sentirse como un grupo cohesionado por primera vez. Juan experimentó un profundo orgullo al ver cómo las ideas que había presentado cobraban vida de una manera tangible. No solo estaba logrando su meta de ser un líder empático, sino también creando un espacio donde el respeto y la colaboración eran la norma. Finalmente, una semana después, el director de la empresa convocó una reunión especial con Juan. La noticia era lo que él había estado esperando, su propuesta sobre el nuevo enfoque estaba siendo aprobada, incluso se convertiría en parte de la cultura organizacional.
Juan escuchó cómo se generaba un compromiso institucional con el cambio que él había visualizado, la emoción burbujeaba en su pecho. No solo había conquistado su miedo, había demostrando a todos que la conexión humana era esencial para el éxito. Con su confianza consolidada y con la validación externa, Juan se dio cuenta de que había recorrido un camino de transformación personal que jamás habría imaginado. Desde aquel primer día en la obra, luchando con su identidad y el miedo al juicio, pasó a ser un líder que inspiraba a otros a ser vulnerables y auténticos. Había alcanzado algo más grande que él mismo, había creado un legado. Con una sonrisa al mirar el futuro, se sintió agradecido por cada desafío, cada duda, y cada momento de inconformidad que lo habían llevado a esa realización. Ahora, se encontraba en el umbral de la grandeza, listo para conquistar el mundo laboral y demostrar que la verdadera fortaleza radica en la capacidad de conectar, de crear y de transformar, tanto a sí mismo como a los demás. No pierdas la oportunidad de seguir historias como esta. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, realmente marca la diferencia. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final que acabas de leer. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.